a las personas, la idea es, bueno, hablar un poco, ¿no? Partiendo desde el título, ¿no? Un poco con Juan pensábamos en poder hablar un poco cuál es el desafío que las personas el día de hoy tienen ahora frente a la sexualidad, ¿no? Sobre cómo llevar su sexualidad y cómo relacionarse con la sexualidad de los otros. ¿Cuál es ese desafío? buenas noches con todos, con todas. Buenas noches. Buenas noches. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, entonces, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio entonces el día de hoy a este conversatorio de un tema que es muy interesante y peculiar poder trabajar. El día de hoy estamos desde JL Consultores y el Centro Peruano de Psicoterapia Integral, auspiciando este conversatorio con justamente Mirna Molina de México y Teresita Domínguez de Uruguay. Tenemos el placer de poder contar con ambas el día de hoy y justamente vamos a darnos esta oportunidad de poder hacer este conversatorio, Estuardo. Así es, bueno, bienvenidos y ante todo agradecerte Mirna y Teresita, agradecerles a ambas por darse un espacio, un tiempo para poder compartir aquí con nosotros, por aceptar tan amablemente nuestra invitación, más aún tomando en cuenta los conocimientos y la experiencia que cada una de ustedes tiene para poder entrar en este tema con el que, bueno, Juan y yo nos inspiramos para poder encontrar un título también que vaya acorde con el tema de la sexualidad, pero justamente desde esta mirada, como el título lo dice, como un desafío, ¿no? Como un desafío que se nos presenta a todos hoy, frente a cómo es el contexto y cómo el mundo viene planteando las reglas, me atrevería a decir, sobre cómo se debe vivir una sexualidad y qué tan saludable o qué tan disfuncional está resultando esto para las parejas y para cada uno de nosotros. Entonces, muy contento de compartir este espacio con Juan, con JL Consultores y con el Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Y bueno, si te parece, Juan, abrimos entonces con esta pregunta para empezar este conversatorio hoy, ¿sí? Yo me gustaría comenzar pues agradecida con JL Consultores, con Juan José, agradecida con el Centro Peruano por la invitación. ¿Estuardo o Eduardo? Estuardo. Está bien Estuardo, Mirna, está bien escrito así. Sí. Ok, sí, mucho gusto y agradecida por la invitación en esta ocasión y tener la oportunidad de conocer también a Teresita Domínguez desde Uruguay, ¿no? Creo que estas posibilidades tecnológicas y virtuales pues nos están dando la oportunidad de poder conectarnos, ¿no? Globalmente desde cualquier lugar del mundo y estar en comunicación, ¿no? Y enfatizo la palabra comunicación porque me parece que esto debería ser para comunicarnos, ¿no? Y en términos del tema de los desafíos de la sexualidad en este tiempo, bueno, a mí me parece que la sexualidad ha sido un desafío todos los tiempos. Y que en todos los tiempos y en todas las épocas ha habido criterios de regulación al respecto. Sí, es un criterio de regulación de este mente-cuerpo que nosotros somos y que en épocas pasadas estaba escindido y dividido. La mente por un lado y el cuerpo por otro lado. Y pues ha habido épocas donde todo lo del cuerpo era un pecado, ¿sí? Entonces había que vivir la sexualidad pues casi como un pecado justamente, ¿no?
y al servicio solamente de la procreación y la perpetuación de la especie. Y bueno, desde nuestra perspectiva psicocorporal, en términos de Wilhelm Reich y de todos los que estudiaron con él y los que han hecho aportaciones al respecto, pues el desafío sigue siendo, desde antes y ahora, que nosotros como seres humanos nos veamos como seres pues sexuales, somos energía y somos una unidad mente-cuerpo. Y que este cuerpo ha sido muy castigado por las religiones también y todo lo que se pueda vivir con él al respecto de la sexualidad. Y no estoy hablando del coito, estoy hablando de la sexualidad en términos de totalidad, ¿no? De conexión, de ese encuentro apasionado con todo lo vivo y lo no vivo, y por supuesto con la unión entre dos seres humanos y la posibilidad de crear una conexión consigo mismo y también de cultivar una pareja. Entonces, me parece que solo se han sumado otros aspectos en esta época para seguir considerando que vivir la sexualidad sigue siendo todo un desafío. En términos, voy a abreviar, ¿no? Ya después hablaremos más, pero en términos psicocorporales, pues decimos desde el nacimiento, bueno, diríamos desde la concepción o 9 meses antes de la concepción, o desde la idea de que un ser humano pretenda tener un hijo, pues es en términos de sexualidad y desde el momento que se concibe, cómo es la gestación, cómo nace esa criatura, cómo son las primeras etapas de su crianza, se facilita o se dificulta la expresión natural de todo lo vivo en los seres humanos. Y lo que nosotros hemos visto es que se ha dificultado bastante, se han creado muchos bloqueos en nosotros, ¿no? Bloqueos mentales y corporales, y pues que nuestro trabajo psicocorporal ha estado en función de trabajar para que el ser humano logre descubrirlos, conocerse, saber cómo está bloqueado y facilitar procesos que permitan que pueda fluir su energía y pueda vivir su sexualidad más ampliamente, gozosamente, no solo para sí mismo, sino con todos. Entonces, más adelantito, pues abordaremos. Solo quiero decir que el desafío hoy ha sido antes y será después también. Bueno, gracias Mirna, es re lindo escucharte. Es la primera vez que te escucho, sé que estuvimos compartiendo por ahí grupos, y comparto así con Mirna el agradecimiento a Estuardo y a Juan por esta invitación. Siempre es lindo la posibilidad de encontrarnos así, ¿verdad? Con esta oportunidad, como decía Mirna, de compartir y de comunicarnos de esta manera, ¿verdad? Sin duda el cuerpo ha sentido el impacto de todo este tiempo pasado, y algo que para mí ha sido muy impactante es el desafío que hoy vivimos, también luego de todo ese periodo de represión, cómo hoy seguimos de alguna manera siendo manipulados por otras formas más sutiles. Entonces, esta liberación sexual que viene ya de varias décadas, que comenzó muy espontáneamente, ¿verdad?, de mano de la gente, fue tomada nuevamente, ¿verdad?, de esos impulsos que llegan de mano de la gente, algo que la gente quiere, son tomados, y no solamente en el área de la sexualidad, como nueva manera de dirigir a las personas hacia algo. Y hoy en día la liberación sexual ya tiene una connotación política, tiene una connotación
consumista, ¿verdad? Ya no es la liberación personal, a no ser que las personas se dediquen específicamente a lo que traía Mirna, ¿verdad? De hacer un trabajo personal, de conocer sus propios bloqueos, de ver en dónde están parados en este momento, dónde estamos parados en este momento, a no ser que entremos profundamente en nuestra propia vivencia. A nivel masa hay una enorme manipulación de la liberación de la sexualidad. Entonces hoy en día leemos, por ejemplo, lo leí hace pocos días en uno de los principales diarios del Uruguay, la prescripción, cómo se prescribe la cantidad de sexo que una persona tiene que tener. ¿Por qué? ¿No? Hay tanta variedad de expresiones de la sexualidad. Cómo se prescribe que para las mujeres en la menopausia es necesario que tengan sexo. Y la mujer quiere, y el hombre quiere. Cómo se prescribe la sexualidad en la embarazada o en la mujer puérpera, cuando está bajo la influencia de la prolactina, la mujer no tiene deseo sexual. Entonces, esta prescripción tan insistente en base a los medios, ¿verdad? Llama la atención. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Y yo lo que me quedo viendo así en la consulta, que tanta insistencia, ¿verdad?, con cómo y cuánto sexo tenemos que tener, finalmente nos hace quedar más confundidos todavía. Y finalmente nos vuelve a sacar de nosotros mismos, del proceso personal, de lo que cada uno siente, quiere, elige, ¿verdad? Se vuelve a perder la autoridad sobre uno mismo de una manera mucho más sutil, porque antes era claro, era papá, mamá, la escuela, el sacerdote, diciendo, eso no se hace. Ahora ya no es así. Ahora hay una regulación sutil, oculta, teñida de algo fantástico, que es la liberación, y realmente lo que termina pasando es que las personas tampoco pueden disfrutar de su sentir, de su capacidad de sentir. ¿Qué pasa si una persona se conecta con su enorme capacidad de sentir, con esta fuente gigantesca de bienestar que es la sexualidad, que, como decía Mirna, va mucho más allá del coito? Una persona es plena porque se siente bien, porque se conecta con la naturaleza, porque se conecta con sus hijos, porque está vital, porque se conecta con hacer una comida, con hacer las tareas de la casa, con su trabajo, con su disfrute. La sexualidad es la materia prima del disfrute de la vida. Y si una persona está disfrutando de su vida, no consume como los medios quieren que consumamos, ¿verdad? Porque no necesitamos ir a sentirnos bien al shopping center. Nos sentimos bien en la vida cuando nos levantamos, cuando nos conectamos, cuando tenemos una linda charla, y también cuando hay un encuentro sexual con la conexión con la persona con quien queremos tenerlo, ¿verdad? Entonces, es algo que para mí es hoy en día un desafío muy grande, porque nos invita a nuestra capacidad de discriminación, de mirar más refinadamente, mucho más atentamente lo sutil, la forma sutil en que hoy se nos reprime nuevamente, porque cada vez sigo viendo más dificultades en la capacidad de sentir, porque no queremos sentir dolor, entonces tampoco sentimos el disfrute. Sentir parece que sigue siendo un peligro, y las masas siguen siendo controladas de esa manera. ¿Cómo nos diferenciamos? Haciendo nuestro proceso personal, y es difícil. Por ahí llego en este momento. Ujú.
Y yo diría que todo lo que está pasando ahora y con la tecnología solo se suma a lo que ya había antes. ¿Sí? En términos muy reikianos Reich diría que medía la salud de un ser humano a través de su capacidad orgiástica. Sí, bueno, que se desvirtuó mucho pensando solamente en el coito. Y bueno, ya traemos interiorizados del colectivo pasado demasiados no a esa entrega, a esa confianza natural y primaria de permitirnos pues unirnos a todo y vivir ese placer. Y bueno, ahora se suma pues la tecnología y se suman muchos otros medios y la gente está buscando muchísimos estímulos, como decías, para sobreestimularse porque no pueden sentir, porque cada vez, digo, si antes ha habido tanto rechazo a las emociones, hay cada vez más rechazo a sentir en el cuerpo. Cuando hablo de sentir, es ir a las sensaciones, ¿no? A lo básico que nos va a llevar hacia una explosión más amplia del sentir en sentimiento y en esta experiencia de plenitud. Y bueno, pues ahora, pues sí, la tecnología está ofreciendo otras posibilidades. Cuando ni siquiera hemos aprovechado las que antes teníamos, o creo que los que tienen pareja ni siquiera aprovechan la posibilidad que tienen de tener pareja, ¿no? Porque están buscando afuera otras experiencias, pues que los llevan a más engaño de sí mismos. Sí. Y esta sobreestimulación a través de la pornografía y del acceso ilimitado y en cualquier edad, ¿no?, a la pornografía, que luego tiene que ser emulada, ¿verdad? Se tiene que copiar eso que se vio. Entonces los chicos, los jovencitos, los adolescentes están expuestos a eso. Y claro, finalmente cuando se vive en la realidad fuera del set cinematográfico, la realidad es otra y no se siente así como los actores demuestran, y empiezan las consecuencias también, ¿no? Entonces empieza el consumo de sustancias, ¿no? Veo muchos jóvenes, muy jóvenes, varones consumiendo Viagra. Es preocupante, ¿verdad? Porque es un medicamento destinado a las personas mayores, pero ¿qué está pasando que lo necesitan, ¿no? En esta saturación y en la forma en que se empiezan a acercar a la sexualidad, ¿no? Sí. Estuardo, ¿quieres decir? Sí. Bueno, primero ir compartiendo, Juan, también si me permites, un poco con lo que me voy quedando de lo que están diciendo. O sea, hay frases que me han parecido muy impactantes, ¿no? Uno, el cuerpo cómo ha sido castigado a través del trato que se le ha venido dando en el terreno de lo sexual. Que por lo visto el terreno de lo sexual no parece ser un terreno aparte o un terreno aislado, es un terreno finalmente que está conectado con la existencia completa de la persona. Lo otro que me pareció muy interesante también fue esta frase, Mirna, de que, vamos, este desafío no es de la era contemporánea, no es de ahora. El desafío frente a la sexualidad se viene viviendo, por lo visto, desde toda la historia de la humanidad. Claro, desde diferentes formas, ¿no? Y ahí me parece también muy relevante cuando Teresita comentas de que, claro, es como que antes estaba exacerbado el no, la prohibición, y ahora está exacerbado el sí. Es como que hay que decir sí siempre y estar disponible sí siempre. Entonces, son como cadenas de otro color, del color opuesto, pero siguen siendo cadenas. Entonces, estas reflexiones las resalto porque me resultan muy importantes, ¿no?
Y desde ahí me surgiría plantear una pregunta, pero no sé si Juan, de repente tú quieres comentar algo. Ujú. Igual, yo creo que lo que mencionan, me quedo con esto de por qué tanta sobreestimulación se está dando, ¿no? En la actualidad. ¿Qué es lo que queremos sobreestimular? Y la poca conexión con el sentir, con la parte afectiva, como decía Mirna también, la desconexión entre la mente y el cuerpo, cómo la sexualidad en realidad a lo largo de toda nuestra historia ha sido solo al principio, ¿no? Como que generada para el tema de la reproducción, para el aspecto coital, y como dice también Teresita, ¿no? Ya más adelante el aspecto social, político, que emerge y que nos trae como consecuencia, ¿no? Una sexualidad desvirtualizada. Entonces, creo que ambas hablan sobre el tema del sentir, de cómo sentir desde lo personal, desde lo afectivo y cómo esto necesita estar conectado con cómo vivir nuestra sexualidad de manera plena, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? También me voy conectando con este aspecto. Y me gustaría decir que esta sobreestimulación está basada o es proporcional al nivel de anestesia psicocorporal en el que todos vivimos, ¿sí? Y vivimos creyendo que estamos muy vivos. Y en realidad esta anestesia psicocorporal es vivir como zombies, ¿no? Es no sentirse vivo. Y el hambre de estimulación de todo tipo al mismo tiempo habla del grito desesperado de los seres humanos por sentirse vivos, por sentir la vida, por participar en la vida, por hacer la vida. Y esto incluye la enorme violencia sexual, ¿no? Las violaciones, la muerte, ¿no? De tantas mujeres y también de hombres en ese sentido. Yo diría, en realidad es una violencia sexual en todos los sentidos, pero hablando particularmente de eso, pues, ¿qué hace un violador sino también buscar de manera, bueno, de esa manera tan dañina para el otro y para sí mismo, una experiencia de sentirse vivo? Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar en este grito desesperado del cuerpo-alma, ¿sí? Que quiere sentirse vivo y al mismo tiempo buscamos tantos caminos para encontrar la muerte, ¿no? Porque también en ello no solamente es dañar al otro, sino dañarse a sí mismo, ¿no? Y me gustaría decir y aclarar que no pasa solo en los jóvenes, esto está pasando en las parejas, esto está pasando en las personas adultas y también en otros mayores, ¿no? Hay una violencia impresionante, bueno, que ya quizás podamos ir mencionando, pero por un lado me parece el lado más oscuro llevándose al extremo para buscar la luz, ¿no? Es un poco paradójico, pero bueno, en eso creo que estamos y estos medios de tecnología y de pues la venta de tratas, ¿no? De los niños, bueno, todo está sirviendo para tratar de dar cierta estimulación de vida, ¿no? A los otros o a nosotros, ¿no? Bueno, me gustaría ahorita decir. Creo que va quedando comprobado en la medida que seguimos avanzando en este conversatorio a partir de lo que nos compartes Mirna y Teresita, que es un tema que invita a mirarlo desde varios ángulos, desde varios ángulos. Ahí me surge una pregunta, ¿no? Me estaba de alguna forma poniendo en el lugar de las masas cuando las masas se preguntan
qué cosa es la sexualidad, ¿no? Y desde mi entendimiento noto que para muchas personas, indistintamente de la edad, hablar de sexualidad implica básicamente hablar de genitalidad. O sea, ¿qué es sexualidad? Vamos, nos quitamos la ropa, nos metemos a la cama, entramos en el coito, lo que el tiempo dure lo disfrutamos y ya, ¿qué más? ¿Qué más puede haber en sexualidad? Me estoy poniendo un poco en lo que asumo que la mayoría de gente contempla. Entonces, desde ahí yo les preguntaría a ustedes, si hubiera una respuesta para las personas, ¿qué más hay más allá del coito y la genitalidad? ¿Qué más pueden encontrar las personas en la sexualidad, además de esta parte más mecánica, ¿no? O más, no sé, podríamos llamarla superflua. Esa sería mi pregunta. A nombre de las masas. El tema es que las masas no se preguntan, por Sí, lo general. sí. Entonces ahí me viene en mente el aporte enorme de Foucault, ¿verdad? Hablando de sexualidad y poder, ¿no? Y de cómo ambas van juntas, ¿verdad? Y por algo las élites que detentan el poder saben que la sexualidad tiene que ser controlada, ¿eh? Para que las masas vayan en determinada dirección. ¿Cuándo alguien deja de ser masa? Cuando se pregunta, justamente, ¿no? Cuando empieza una búsqueda, cuando dice, uy, yo no me estoy sintiendo bien, esto no. Y ahí es donde se encuentra justamente con los bloqueos que mencionaba Mirna, ¿verdad? Con el dolor, con la historia familiar, con las violencias, con la insatisfacción, pero después, ¿no? Después de los bloqueos, después de haber transitado todo ese trabajo personal, hay algo que también las élites que lideran el poder nos han ocultado, que es la educación sobre nuestra sexualidad y la potencia que tiene para hacernos volar al infinito, como una fuente de conocimiento interna, que no depende de nadie. No hace falta un sacerdote, no hace falta alguien que nos diga, simplemente si nos conectamos y trabajamos con determinadas prácticas que algunas tradiciones muy, muy antiguas compartían, con eso en la práctica personal simplemente llegaríamos a poder entrar en sintonía con esa maravilla que llevamos dentro. Pero tanto se ha ocultado, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba siguiendo enseñanzas de Kabbalah. La Kabbalah es la rama mística del judaísmo y que trabaja solamente con el Primer Testamento, que hay un pequeño episodio chiquitito en que una mujer, no me acuerdo si Marta o Raquel o alguien así, oculta debajo de sus polleras un instrumento sagrado que le robó a no me acuerdo qué patriarca, no me acuerdo de los nombres, le robó un instrumento sagrado a un patriarca, y él va a buscar su instrumento sagrado y la encuentra a ella arrodillada, menstruando sobre la tierra. Es el único episodio que se habla en la Biblia de una mujer haciendo su práctica. Las mujeres en la época antigua, ¿verdad? En ese primer tiempo mencionado en la Biblia, conocían esas prácticas sobre la sexualidad. Eran mujeres que trabajaban en templos donde se impartía enseñanza basada en la sexualidad, que luego se utilizaba para sanar a otros, para sanarse a sí mismas, para el conocimiento. Y así hubieron muchas civilizaciones que tenían ese conocimiento que fue cercenado y ocultado. No existe de eso, no se habla, se silencia. Pero entonces,
Si tantos antepasados nuestros, porque de alguna manera, ¿no? Esto nos ha llegado, ¿no? Hará mucho, mucho, mucho tiempo atrás, pero en algún lugar, alguna antepasada o antepasado vivió algún otro tipo de vivencia sobre la sexualidad. Y eso está en nuestro ADN. Hay que recordar, hay que atreverse a recordar que somos mucho más que esto que nos enseñaron. Por ahí. Y yo creo que no solamente leyendo pues estos libros podríamos descubrir, yo creo que basta con que el placer que puede sentir un bebé cuando está siendo amamantado y poder en los brazos de su madre sentir las vibraciones de todo su cuerpo, el gesto y la expresión, el color de su cuerpo para poder ver que está viviendo una experiencia de placer. Y que si nosotros pudiéramos recuperar, creo que todos los que estamos aquí, más allá, ¿sí? Hemos tenido esas experiencias de placer y de plenitud por un instante que los dejamos pasar y que no los recuperamos, no se suman en nuestra conciencia. Pareciera que no se quedara en el hipocampo junto con la amígdala esa experiencia, porque parece que se suman otras más grotescas, ¿no? Pero que todos las hemos tenido, ¿no? Saboreando un chocolate, una comida, o el roce de una mano con tu mano, eh, a lo mejor solamente como un acto de solidaridad, pero esa solidaridad se experiencia en el cuerpo con una sensación de calidez y de placer única, ¿sí? Es hasta en el momento en el que se da un pésame y abrazas a ese otro y se da ese encuentro profundo donde me siento entendido en la pérdida y en el vacío y me lleno de ese cariño y de ese acompañamiento del otro. Hay una experiencia sexual, hay una experiencia viva de sentirme ahí presente, ¿sí? O sea, creo que es lo que decías, Teresita, creo que en todos los tiempos se ha sabido de el poder enorme de nuestra sexualidad, de nuestra energía de vida, y siempre habrá algunos listos que quieran aprovecharse de ello para sus propios objetivos, ¿no? Y lo extraordinario es que la mayoría lo hemos permitido, ¿no? Y puedo decir que lo hemos permitido. Yo hablo de esto, pero mi proceso me ha costado para darme cuenta de qué manera he sido masa y sigo siendo masa en algunos momentos, ¿no? En donde me pierdo y por fortuna a ratos me despierto y por fortuna a veces eventos de la vida me simbran, ¿no? Hasta incluso momentos trágicos donde te despiertas, ¿sí? Y de pronto te das cuenta en dónde has estado parado, ¿no? Como cuando se muere, como en esta etapa de la pandemia y del COVID, cuántos seres humanos en todo el planeta que perdieron seres queridos se dieron cuenta que no les habían mirado, abrazado, tocado, dicho expresiones de cariño, que dejaron ir momentos preciosos de comunión sexual plena, ¿no? Amorosa, porque la energía sexual en su expresión más elevada lo que va a crear es eso, vínculos, ¿no? Comunión, un sentido de espiritualidad y de unidad con el todo, ¿sí? Impresionante. Bueno, pues como tú decías en el Tantra, ¿no? El trabajo del Tantra que se hace tan fuerte con el cuerpo para poder ir realizando lo que llamamos como el orgasmo de fuego, para ir justamente abriendo los canales en todo el cuerpo para finalmente entrar en una conexión mucho más espiritual, ¿no? Y bueno, pues
todos los listos de antes han hecho todo para que no estemos en contacto con eso, ¿no? Es mucho poder.